Pues vamos a hablar hoy acerca de un tema interesante, de algo que nuestro Señor Jesucristo nos deja en la Biblia, principalmente en el libro de Mateo y de Marcos. ¿Qué pasa cuando Jesús va a Jerusalén? ¿Qué pasa cuando emprende este último viaje, estando en Galilea, y tiene que atravesar Samaria para llegar a Judea, a Jerusalén? Es un trayecto bastante interesante. ¿Y qué pasa ahí? Las enseñanzas que Dios a través de Jesús nos da están narradas ahí en ese trayecto, ¿sí? Podemos leer los 4 evangelios y en ellos encontramos enseñanzas interesantes. Pero hay un aspecto importantísimo, ¿sí?, que debemos hablar ahora de él, porque nos estamos acercando a la celebración de la temporada pascual, la temporada de la Pascua, la temporada de la Santa Cena y de lo que pasó en Jerusalén hace más de 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz. Bueno, entonces en este contexto vamos a ver algo importante, y es un llamado para nosotros y una pregunta para nosotros. La pregunta es: ¿está usted en la frecuencia de Jesús? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras mentes se comunican, nuestros espíritus se comunican, nuestros corazones se comunican. Estamos unidos en la presencia de Dios, pero estamos en la misma frecuencia de Jesús, del Jesús hombre, del Jesús Salvador, del Jesús Redentor, de nuestro hermano mayor. ¿Estamos en esa frecuencia? Vamos a ver un caso a través de este mensaje y de esta escritura, un caso donde nos vamos a poner en alerta y ver si realmente estamos en la frecuencia de Jesús, y si no estamos, poder empezar a buscar estar en la frecuencia de Jesús. Recuerden que la frecuencia es un elemento de las ondas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, las ondas tienen frecuencia y tienen amplitud, ¿sí? Entonces, la frecuencia es un aspecto donde pueden estar 2 ondas en la misma frecuencia, ¿sí? O pueden no estarlo, ¿sí? Lo recuerdan en la física. Pues vamos a ver que nosotros debemos estar en la misma frecuencia, tanto Jesús como toda la iglesia. Y vamos a introducir el tema, y vamos a ver que como se acerca la temporada pascual, debemos tomar en cuenta que en esta época, para todo cristiano, debe ser una de las épocas más sublimes y más trascendentes. ¿Por qué? Por esto. Es una temporada de reflexión y de profundización en el amor de nuestro Padre, reflejado en la presencia de Jesús. Porque la salvación a través de Jesús no nada más se dio en la cruz, se dio desde su nacimiento, desde su concepción, ¿sí? Toda la vida. Pero vaya, esta es la parte climática, la parte final, la parte explosiva, la parte que más llama la atención, ¿verdad? Porque es más, sabemos cuándo murió Jesús, no sabemos cuándo nació. Dios nos lo deja por escrito, tendrá sus razones. Pues bien, entonces vamos a ver que en esta época debemos reflexionar y profundizar en el amor de nuestro Padre. Y también es un tiempo para ver hacia dentro de nosotros mismos. Como les decía hace rato, ¿no? Hay que vernos cómo anda nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, sentir cómo estamos en nuestra relación con el Señor Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo estamos? Pues vamos a ver, es quizá cuando más sentimos nuestra humanidad tocada por el pecado y la muerte. Desgraciadamente, en esta época nos duele ver la imagen de un Jesús crucificado, ¿sí? Y muchas iglesias se han quedado con esa imagen del Jesús crucificado, muerto. Y Jesús está vivo, Jesús está resucitado. Por tanto, debemos también buscar el ícono que nos ayude a identificarnos con el Jesús vivo, ¿sí? El que está presente en la iglesia y el que está presente en cada corazón. Vamos a continuar.
en estos días el símbolo de la cruz adquiere un gran significado. La cruz es un símbolo de controversia. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo de tortura y de muerte, pero también es un símbolo de salvación en Jesús. Y al sentir los efectos del dolor causado por nuestros pecados, nos es difícil captar la profundidad del amor de papá manifestado en la pasión de nuestro Salvador. Es el amor de Dios. El hecho de que el Hijo Eterno haya encarnado en Jesús es la máxima expresión del amor de Dios por todos nosotros. Porque si no lo hubiera hecho así, ninguno de nosotros tendría el privilegio de poder gozar de la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, y hoy, al igual que en los tiempos de Jesús, viene la misma pregunta. ¿Qué significa estar en la frecuencia de Jesús? Y bien, vamos a leer la Escritura. La Escritura está bastante larga. Es Mateo 20 del 17 al 28. Vamos a hacerlo rápido y después vamos a desglosarla. Dice el versículo 17: mientras Jesús subía a Jerusalén, iban en el camino desde Galilea hacia Jerusalén, dice, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Quiero que tomen en cuenta este aspecto. Los aparta de la multitud, porque no nada más tuvo 12 discípulos, tuvo muchos más, pero esos 12 eran los principales del grupo, ¿no? Y entonces los aparta y les dice, escuchen, fíjense bien, imagínense, cierren los ojos e imagínense a Jesús hablándoles a sus discípulos. Dice, escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, o sea, yo, dice Jesús, yo, ¿sí?, será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa o los escribas. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Si nos imaginamos a Jesús diciéndole eso a los discípulos, ¿qué creen que hay en el corazón de Jesús en ese momento? Para que Él, siendo la víctima, esté hablándoles y diciéndoles, me van a hacer esto a mí. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay? ¿Hay alegría? Hay dolor. Hay dolor. Y una preocupación grande. Él es un ser humano como cualquiera de nosotros. Imaginémonos un día nosotros yendo reos de muerte, camino al patíbulo. ¿Se imaginan? ¿Qué creen que hay en nuestro corazón si vamos camino hacia la muerte? Pongámonos a pensar. Bueno, ese es lo que les dice Jesús a sus discípulos. Les está abriendo su corazón, les está diciendo, miren, me siento así. ¿Y qué le está pidiendo a ellos? ¿Y saben qué quiero? Quiero que todos ustedes me comprendan, me apoyen, me hagan sentirme no solo, sino acompañado en mi dolor. Ese es un gesto muy humano. Cualquiera de nosotros lo hace. Cuando estamos con dolor, vamos y recurrimos a alguien, ¿sí?, en demanda de consuelo, cuando menos de una palmada, ¿sí? Eso es lo que pedía Jesús. Eso es lo que pedía Jesús. ¿Y qué creen que pasó? Mire, ve lo que dice el versículo 20. ¿Qué dice? Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Les está hablando Jesús a sus discípulos aparte, y viene esta señora, y creo que, no sé, toma a sus 2 hijos y va con él, ¡pum!, se para frente de Jesús. ¿Y qué les dice? Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Oh, va el respeto por delante, muy bien. Pero ¿y la frecuencia? ¿Cómo andaba la frecuencia? ¿Y cómo responde Jesús? Con un amor
y con una atención, sin molestarse por la interrupción, sin molestarse porque él está sufriendo y vienen con esta cosa. Vienen a interrumpir la confesión que está haciendo Jesús. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cómo ves? Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Que no les estoy diciendo cómo me siento? ¿Y qué dice? ¿Qué dice Santiago? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos, como buenos valentones, ¿verdad? Sí podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido, no yo. ¿Cómo ven? Ahora viene la pregunta, muy humana: ¿quiénes estarán a su derecha y a su izquierda? Vamos a ver la respuesta, la vamos a saber. Vamos a saber la respuesta antes de terminar el servicio. Vamos a ver. Y viene la otra parte, el versículo 24. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Cómo? ¿No eran hermanos? ¿No eran gente del grupo privilegiado del maestro? ¿No eran los consentidos de Jesús? Y entonces ven que aquellos 2 se les adelantan y estos se indignan. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se indignaron? Porque también querían estar a la derecha y a la izquierda. Pues, óigame, si estábamos con el maestro, lo estamos siguiendo, vamos con él y no, hombre, que me toque algo. Sí, esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. ¿Ok? Bien, así que Jesús los reunió a todos. Ahora viene otra enseñanza. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Ya se daba esto en aquel tiempo, seguimos sintiéndolo, no hay de otra. Pero entre ustedes, aquí viene lo bueno, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. A ver. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. ¿Sí? Pues ni aún el Hijo del Hombre, o sea, ni aún yo, ¿sí?, vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la enseñanza. ¿Dónde queda? Y los que quieren estar a su derecha y a su izquierda con poder. Bueno, lo dejamos aquí porque esta es la escritura que nos va a dar pie a la enseñanza que vamos a ver. La primera parte, el versículo 18 y 19 de Mateo 20, que dice: cuando Jesús les confiesa sus sentimientos. Es la parte fuerte, la parte muy fuerte, la verdad, porque Jesús, como ser humano, les abre su corazón, les dice: ¿cómo me siento? ¿Sí? Quiero que lo compartan ustedes conmigo, o yo quiero compartirlo con ustedes, mi sentir, mi dolor, mi inquietud. ¿Sí? Posteriormente, después deja a todos y toma nada más a 3 y se los lleva al monte, allá a la soledad, y se pone a orar y quiere que lo acompañen en su oración y se quedan dormidos. ¿Sí? Bueno, pero ese es otro tema. Bien, vamos a ver qué aprendemos de esto, y les dice lo que les va a pasar, lo que le va a pasar a él, pero hay algo interesante, esta parte final. Pero vamos a ver que esa parte final ni siquiera se dan cuenta. Vamos a ver por qué. Con cuánto amor Jesús comienza a despedirse de sus discípulos. Les empieza a decir lo que siente. Comparte con ellos su preocupación, su angustia, su dolor muy humano, y se preocupa por ponerlos en sintonía con Él. Esa es la parte importante. ¿Sí? Él esperaba que lo comprendieran y se unieran en su dolor.
pues el propósito de Dios es ser uno con Él en mente y corazón. Debemos estar con Jesús en uno solo, bien unidos. Pero no fue así, ya lo vimos que no fue así. Vamos a ver, esta es la otra parte, cuando viene la petición del poder. Después de haber anunciado lo que iba a pasar, las circunstancias lo orillan a responder a esta petición, a la petición de la madre de Juan y Santiago. Y aquí hay algo importante, si es que no lo tienen ya pensado. Sí. Juan y Santiago son los que añoran el poder, pero no tuvieron el valor de ir y pedírselo de frente. Tomaron a la madre. Y la madre alcahueta también. Ir a abogar por sus hijos, pudiendo ellos haberlo hecho. ¿Dónde se ve eso? Aquí no, ¿verdad? En este país no se ve eso. ¿Quién sabe de dónde sea? Ese es el ser humano. Así es el ser humano. Y aquí nos damos cuenta de que sus discípulos no lo entendieron y demostraron que en nada les importaban sus emociones. Ellos querían lo suyo. Y hay veces que así nos pasa a nosotros. A veces nos preocupamos más por nosotros que por los demás. Y Él nos dice que debemos preocuparnos por los demás, porque Él se preocupa por nosotros. No hay otro. ¿Sí? Nos está utilizando a nosotros para llevar amor a otros, pudiendo Él hacerlo directamente. Nos está llevando a nosotros, nos está compartiendo su poder de ir y llevar consuelo y amor a otra gente. Y cuando lo entendemos, vamos. Y nuestras necesidades Él las suple, porque Él las conoce. ¿Sí? Continuamos. Lo que ellos querían era que satisficiera sus anhelos personales y egoístas. Y no mostraron el valor para pedirlo de frente, sino que se valieron de un intermediario. ¿Sí? Y quien tampoco estaba en sintonía con Jesús hizo gran pena. También la madre no estaba en esas condiciones. ¿Sí? Bien. Jesús tuvo que guardarse su pena y, como el gran maestro, dar una lección a sus interlocutores. Y empezó la lección, ¿verdad? Mucho menos se dieron cuenta de una declaración de gran esperanza. Eso es lo que les decía hace rato. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Ya no lo escucharon. Ni le pusieron atención. Y eso es lo que a nosotros nos mueve. Eso es lo que a nosotros nos mueve. Eso es nuestra esperanza. Nuestra vida no se va a quedar en la tumba. Nuestra vida tiene trascendencia en Jesús y por Jesús. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver otra parte, el versículo 22. Cuando Jesús les responde, ¿acaso pueden? ¿Verdad? Y ellos que dicen, sí podemos, ¿cómo no vamos a poder? Pues sí, para eso estamos aquí, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Comienza a anunciar y a declarar lo que significa estar en su lugar. Eso es lo más importante. Les declara el propósito principal que lo guiaba a Jerusalén. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía a qué iba? Sí sabía. Y aún así iba adelante. Sí sabía. Y ellos, seguros de sus propias fuerzas y voluntad, responden, podemos. ¿Es la fuerza personal la que funciona? Es la fuerza de Dios. Es la que cuenta. Su naturaleza humana les daba la fuerza para responder a un hecho que no conocían a fondo. ¿Sí? No sabían el alcance de su respuesta tampoco, y eran ignorantes de la magnitud del sacrificio de amor de su maestro y del grado de amargura de la copa que decían poder tomar. Eso no lo conocían. Decían que sí, adelante, como el apóstol Pedro, ¿no? Que quiso arrojarse al agua para caminar sobre ella y después le dio miedo. Pero sí caminó. Sí caminó. Bien, vamos a ver el otro versículo. Cuando le dice Jesús que sí beberán de su copa amarga, pero el estar a la derecha y a la izquierda no le corresponde porque ya está dado por Dios. Jesús, como nuestro hermano mayor, nos dice que pasaremos por los hechos que Él pasó también. ¿Por qué? Porque nos unimos en su dolor. Esa verdad es ineludible para un cristiano. Pero dejan claro que los deseos humanos están cargados de egoísmo y de un poder que nada tiene de amoroso. Nada. Sin embargo, en esos tiempos, en esta época, antes de tomar la Santa Cena y celebrar la Pascua y todo esto,
debemos reflexionar en esto, de que debemos estar en sintonía con Jesús, en espíritu y en mente. ¿Sí? Vamos a continuar. Así lo demostró nuestro enemigo. ¿Qué demostró el enemigo? ¿Sí? ¿Qué demostró el enemigo? Que los deseos están cargados de egoísmo y de un poder que nada tiene de amoroso. ¿Sí? Así Satanás también actuó de la misma manera. Y sin lugar a dudas esclarece que lo único que cuenta es la voluntad del Padre. Eso es importante, ¿sí? Porque todo lo que proviene de Él es bueno y en gran manera. ¿Sí? Entonces, ¿en quién debemos apoyarnos y hacia dónde debemos dirigir nuestros pensamientos? Hacia Jesús. Estar en sintonía con Él. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo nos ponga trampas o cuando el enemigo nos quiera jalar para su reino, podamos nosotros estar en sintonía con el Salvador, con el que ya venció. ¿Sí? Y en Él hemos vencido todos. Bueno, continuamos entonces. Cuando escucharon los demás, se indignaron los otros 10. Fuera de lógica, pues como todos tenemos derecho, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es que se indignaron? Porque de acuerdo con la lógica humana, es de razón que los demás se indignaran, ¿sí? Pero no por la ofensa hecha al maestro, otra cosa. No por eso, sino porque, ¿por qué? Porque sin declararlo todos anhelaban estar en un puesto de autoridad. Porque Jesús les hablaba del reino de Dios. Y el reino implica un gobernante y unas leyes y un territorio y gente de poder político. Cuando siguieron muchos a Jesús, pensaban que iba a derrocar a los romanos y darle la libertad a Israel. Pero el reino no es físico. El reino que trajo Jesús es algo que trasciende la historia y la naturaleza. Trasciende todo. ¿Sí? No nada más se queda ahí. Si hubiera quedado ahí, pues levantan al héroe y ¡pum! Sale la revolución, triunfa y se van los demás, fácil. Pero son humanos. Tenía que haber algún detalle por ahí. Ignorando si eran idóneos para el puesto también. Todos querían, pero no sabían si eran idóneos para ello. Solo por el hecho de sentirse arriba de los demás. Este es un sentimiento propio de una naturaleza humana caída y afectada por el pecado. Es lo que acusamos también nosotros. Y cuando no estamos en sintonía con Jesús, todo esto se da. Y lo estamos mirando alrededor. Bien. El versículo 25, ¿sí? Cuando les dice Jesús a sus discípulos cómo son los gobernantes de este mundo y cómo actúan, ¿sí? No hay amor. Para nada hay amor ahí. Con todo el amor de Dios, Jesús instruye a sus discípulos acerca de la realidad de la vida sin Dios, donde se ha malinterpretado el término autoridad, demostrando que toda persona en puestos de autoridad se vuelve egoísta. El amor de Dios no fluye de ella hacia los demás, al contrario. Y demostró también que el amor de Dios se derrama del maestro hacia los demás. Imaginémonos un gobernante de este mundo con los principios de Jesús, que a todo dar. Sin embargo, un gobernante tiene que rodearse de sus súbditos, de su gente que lo apoya. Y ahí es a veces, porque a veces los gobernantes tienen buenas ideas, pero aquellos son los que actúan mal y hacen que todo el edificio se derrumbe. Más que nada. Sí, continuamos. Bien, en los versículos 26 y 27, Jesús les dice cómo debe ser un gobernante. ¿Quieren poder? Entonces hagan esto. ¿Sí? ¿Qué dice? El maestro tomó cátedra y lanzó su enseñanza nuevamente. ¿Y el dolor que sentía? ¿Dónde está? ¿Qué? Bien, una enseñanza nacida y llena del amor de Dios por el prójimo, porque todo prójimo es un hijo amado del Padre. Esta es algo que no debe olvidársenos nunca. Todo prójimo es un hijo amado del Padre. Todo prójimo es una persona por la cual Jesús murió. No se nos olvide. ¿Podemos hacer discriminación? No podemos. En Jesús no podemos. Por nosotros sí podemos.
Pero en Jesús no podemos ni debemos tampoco. ¿Por qué? Porque si tenemos el amor de Dios y no amamos a nuestro prójimo, entonces no somos de Jesús. Dice el apóstol Juan que si no nos amamos los unos a los otros, no somos discípulos de Jesús. Entonces, vamos a ver. La lógica humana no proviene del Padre, proviene del mundo. Y por ahí dice Santiago que todo lo que proviene del mundo es satánico. ¿Okay? Bueno, entonces, la enseñanza es que Jesús está invirtiendo el orden de las cosas que estamos mirando, ¿sí? Y entonces, el que quiera ser grande, que comience siendo pequeño. El que quiera poder, que sea un sirviente. El que quiera mandar, primero que aprenda a obedecer. Esa es la lógica de Dios. Esa es la lógica de Dios, no la lógica del mundo. La lógica del mundo es al revés. Ya lo hemos visto. Así lo demostró Jesús en persona. ¿Cuál es el gran ejemplo que nos deja Jesús? Lo tenemos en Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a leerlo. En Filipenses 2, del 5 al 11, encontramos la forma en que Jesús nos deja de ejemplo para tratar a los demás. Y Él así lo demostró. Y vamos a verlo. Dice así, del 5 al 11, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es una orden para todo cristiano. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y moría en una cruz como morían los criminales. Jesús tiene poder, pero se lo ganó así, siendo el sirviente de todos. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la actitud que todo cristiano debe tener, ser servidor de todos. Y Jesús vino a dar la misma vida en favor de todos. ¿De quiénes? De todos. De todos. Criminales o no criminales, delincuentes o no delincuentes, todos, todo el mundo. Entonces, esa es la actitud que todo cristiano debe tener. Esa es la gran lección para todos nosotros. La sintonía con Jesús. La sintonía con Jesús. Los hechos que vamos a ir estudiando en esta época y todo lo que encontremos alrededor de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, debemos circunscribirla a esto, ¿sí? A esta enseñanza. Yo creo que Dios mismo sabía que la madre de los hijos del trueno iba a pedirles eso, porque aprovechó para darle enseñanza. Ya estaba preparado esto. Aún así, ¿no? Bueno, y aquí viene entonces el ejemplo que nos deja Jesús, ¿verdad? Jesús predicó con el ejemplo que debemos seguir todos. El apóstol Pablo le siguió y nos dice que también nosotros debemos seguirlo. ¿Qué dice? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué lo dijo? Porque lo hizo. Pablo vivió una vida terrible, creando iglesias en favor de Jesús, ¿sí? Cárceles, azotes y muerte. Dio la vida por todos también. Ahora que se acerca la temporada pascual, debemos reflexionar y meditar en esto, ¿verdad? En la importancia de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y propongámonos estar en la misma frecuencia de nuestro Salvador. Esa es la lección para hoy, hermanos. Espero que hayan captado el hecho. Y bueno, tenemos dos cosas. La humanidad de Jesús doliéndose, buscando apoyo, y el rechazo de los demás, buscando otra cosa, ¿sí? Pero al final
al final Él les da la enseñanza. Así como yo voy a hacer, ustedes hagan. ¿Y qué hicieron los demás? Así lo hicieron. Juan es el apóstol del amor, después de que Jesús resucitó. ¿Sí? Santiago fue uno de los primeros mártires también. O sea, dieron su vida, pero hasta que aprendieron la lección. ¿Sí? Y no podemos decir que no estén en un lugar privilegiado. Sí van a estar en el lugar privilegiado, pero no como pedía su madre. Ahora viene la pregunta, antes de concluir: ¿quién cree que va a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús? Todos. Todos. Por eso escogió Dios a todos para estar ahí, en el poder. ¿No les causa extrañeza por qué Jesús murió en medio de dos personas? Crucificado en medio de dos personas, en dos delincuentes también. ¿No? Ahí están a su derecha y a su izquierda. ¿Quién? El que se arrepiente y el que no se arrepiente. Y esa es la humanidad. Al final, como hemos visto ya en otras ocasiones, Jesús mismo es el que trae a todos a sí mismo, después de que abre los brazos en la cruz. ¿Sí? Vamos a concluir el tema. Cuando estamos dispuestos a darnos por los demás, estamos en la misma frecuencia de nuestro Salvador. Y entender que Jesús no se sacrificó en vano, sino que con su vida, muerte, resurrección y ascensión hizo posible que la humanidad completa, entera, esté gozando de la misma relación de amor con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo importante. No se trata de estar en armonía con nuestro Creador solamente en estos días, también que nos sirva para ponernos en sintonía, pero después de que estamos en sintonía, pues seguir ahí. Ser uno con Jesús en pensamientos, sentimientos y emociones por toda la vida. ¿Sí? Lo único que necesitamos es entregarnos por entero a nuestro Creador y hacer su obra de amor y por amor. ¿Sí? Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este conocimiento tan hermoso que nos das, y gracias porque nos das la entrada para estar en la frecuencia de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a estar en Él, ayúdanos a pensar lo que está pensando Él, ayúdanos a actuar como está actuando Él, ayúdanos a hacer la obra que está haciendo Él, ayúdanos a ser dignos de estar en tu presencia, Señor. Así que, Padre, ayúdanos en nuestra mente, en nuestro corazón, a pedirte de todo corazón y de toda nuestra fuerza, cada día, Señor, que estemos en ti, que nunca nos apartemos de ti, ni en espíritu, ni en verdad. Que estemos todos adorándote, amándote, dándote gracias por todo, en la misma frecuencia, Señor. En el nombre de Cristo, Padre nuestro, y en la presencia del Espíritu Santo, te damos gracias y nos ponemos en tus manos. Amén.